A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Nuevamente tengo como invitado al doctor Fernando Bozano Rivadeneira, con quien en ocasiones anteriores tratamos el tema de la hiperactividad en los niños, y los programas han sido, a decir verdad, muy bien recibidos y hemos tenido comentarios muy favorables, lo cual evidentemente se debe a la calidad del invitado y a sus conocimientos. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es de enorme preocupación, puesto que afecta a niños y afecta a familias, y con él vamos a conversar de el autismo y la familia. Y para comenzar, dándole la bienvenida y saludándole y felicitándole por el éxito de sus programas, es que quiero preguntarle cómo podríamos definir el autismo. Bien, gracias por la invitación a este programa que realmente sirve para el propósito que está hecho, ¿no? Para que la familia y la sociedad se enteren de algunos aspectos. Cuando hablamos del autismo, es una forma especial de funcionamiento cerebral. La otra vez habíamos dicho, y basándonos en uno de los libros de una autora americana, Hoffman, que decía que los niños con déficit de atención, o sea que todos los perros tienen trastorno por déficit de atención, por esa alegría, por esa inquietud que manifestaban, ¿no? Y ella sacó un libro que en cambio decía, todos los gatos tienen autismo, por esa forma misteriosa, por esa forma impredecible de actuar que muchas veces tienen los gatos. Entonces es un funcionamiento especial del cerebro que puede llevar por un lado a la genialidad y por otro lado a ser un funcionamiento desastroso. Y algunos científicos consideran que, por ejemplo, Albert Einstein, el genio, tenía autismo, y en realidad en nuestro consultorio tenemos algunos casos similares, ¿no? O sea, gente que tiene algunas cualidades excepcionales, aunque son bien focalizadas. Por ejemplo, recuerdo un chico que a los 3 años, su hermana mayor tenía 7 años, llega la madre a la casa y encuentra rayadas las paredes, escritas palabras, y bien escritas las palabras. Por supuesto, castigó a su niña de 7 años. Y luego se dio cuenta que quien había escrito esas palabras era el niño de 3 años, que absolutamente solo, sin guía de nadie, había aprendido a leer. Y ella me contaba que le veía al niño hojeando los libros. Entonces ella al principio sonrió y dijo, está imitando a la hermana que le ve leer, ¿no? Pero le veía que ponía tanta atención y en realidad parecía que estaba leyendo, que ella le cambiaba la dirección del libro, o sea, le ponía al revés. Y el niño enseguida se daba cuenta y volvía a pasar las páginas. No estaba leyendo en el sentido que nosotros conocemos, él estaba reconociendo palabras, o sea, su capacidad mental le daba para abrir la página y decir, esta es una palabra nueva, y la incorporaba como que fuera una computadora, y seguía buscando palabras nuevas. O sea, al final, cuando él hojeaba un libro, en su cabeza tenía todas las palabras, reconocía cuáles eran nuevas, cuáles eran antiguas, pero no las podía usar. De hecho, su lenguaje no era muy amplio, y poco a poco se fue adaptando. Y ese es un caso. Tenía otro caso de una niña que apenas emitía sonidos guturales, se estaba siempre quejando, moviendo las manos, y de pronto yo le subo a la balanza
ella ve el peso y dice 13. No se sabe cómo ni cuándo aprendió los números, que tampoco le servían para nada porque ni siquiera podía expresar una palabra. Pero tenemos también casos malos, ¿no? Recuerdo uno de estos, que es dramático en realidad. Estaba en su casa con su madre y vivía encadenado, o sea, cadena de metal y con candado, porque era muy inquieto y proclive a hacer daños, ¿no? Si no con agresividad, pero y rompía todo y hacía ese daño. Le aceptamos en el ABI, llegó con la cadena y el candado, nosotros le quitamos todo eso, o sea, venía con su madre que le sostenía, y le aceptamos y dijimos, vamos a hacerle aquí tratamiento, veamos hasta dónde conseguimos que él mejore, ¿no? Le dejamos un momento suelto y en pocos minutos había roto todos los vidrios del pabellón. Así es que tuvimos que emplear, en teoría, el candado químico. Le tuvimos que dar tranquilizantes y le sujetamos en la cama con la sábana. Se quedó aparentemente dormido. Era un niño de ojos claros y de pelo ensortijado y se llamaba Damián, como el de las películas de terror. Y de pronto, o sea, parecía que había dormido, pero fueron 5 minutos y de pronto se sienta violentamente en la cama con una cara entre sonriente e inexpresiva y los ojos bien abiertos, tanto que alguna persona ahí que era muy religiosa dijo, es el anticristo de la cuestión que le hizo, ¿no? Sí. Este niño nos costó mucho, solo decía una palabra, Ali, 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 por eso a veces le decíamos Ali. Era inquieto y se pasaba todo el tiempo con movimientos de los brazos como aleteo. Interesante, ¿no? Sobre todo el relato de estas experiencias, porque eso hace muy válido lo que estamos haciendo ahora al conversar con usted, para que no se tomen medidas que pueden ser extremas y perjudiciales. Ciertamente que encadenar a un niño y ponerle candado es una medida extrema, probablemente se justificaba, pero una vez que se detectó el problema, se debió haber recurrido tempranamente en búsqueda de ayuda, y con el tiempo ven que las cosas pudieron al menos controlarse, sino curarse de modo definitivo. Pero ¿de qué modo definiríamos el autismo? A ver, ¿cuándo se puede pensar que una persona tiene autismo? Cuando tiene dos problemas, un problema de comunicación y relaciones sociales y un problema en su actitud y sus actividades. En cuanto a comunicación, uno puede sospechar en un niño que no tiene contacto visual. Es el primer momento de la comunicación. Los seres humanos miramos a las otras personas, miramos incluso a los animales a los ojos, y los ojos nos dicen mucho. Estos niños no tienen contacto visual. No les gusta que les acaricien mucho ni estar abrazados a otras personas. Algunos padres me decían, a mi hijo sí le gusta hacer eso, pero depende mucho, es decir, algunos padres les cogen y están balanceándose, entonces no es que le gusta que le abracen, lo que le gusta es que le estén balanceando, entonces eso hay que decir que es algo distinto. El lenguaje muchos de ellos no desarrollan, a veces tienen palabras, comienzan a repetir, ¿no? Y ahora dicen casa, 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 y no saben para qué es casa ni para qué sirve. En otras ocasiones tiene un lenguaje muy simple y cadencioso, es decir, y como que se referiría a otra persona. El niño quiere pan, el niño quiere pan, el niño quiere pan. Sin mayor emoción repiten eso y no logran hacer oraciones más largas ni expresar sentimientos o algo. Son personas que aparentemente no manifiestan sentimientos y tampoco entienden los sentimientos de las otras personas. Es un problema de comunicación. Y el otro, el problema en sus actitudes, son muy repetitivos.
les gusta hacer una cosa y la hacen siempre. Tienen movimientos repetidos también, ¿no? Como aleteos o ciertos movimiento de la cabeza, y que las otras personas también lo pueden tener, pero no en extremo, ¿no? Si ustedes han visto deportistas preparándose para la competencia, también están haciendo movimientos, repitiendo cosas. Los tenistas suelen golpearse el pie con la raqueta. Entonces es como un mantener en funcionamiento al cerebro, y eso también hacen estos niños. Tienen normas estrictas, entonces la hora de comer tiene que ser la hora de comer y no pueden esperar, ¿no? Entonces el niño quiere comer y el niño comer, y hay que servirles en ese momento. A veces se interesan más y por lo general en los objetos que en las personas. Un niño con autismo, si está jugando, tal vez regrese a ver a la persona que entró, pero sigue jugando. Y muchas veces no usan los juguetes adecuadamente. Por ejemplo, cogen un carro y están moviendo la rueda, y se pueden pasar moviendo la rueda horas, y nunca le usarán un carro para moverlo o para hacerle caminar. Esos son los trastornos que uno puede encontrar en niños con autismo. Sí, me gustan sus explicaciones porque nos pone ejemplos muy claros, y así podemos entender mejor a este problema tan serio que es el autismo. En los últimos años se ha hablado mucho de un aumento de los casos de autismo. ¿En verdad eso está ocurriendo? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué pasa en el extranjero? Bueno, acá no hay estudios grandes para determinar la prevalencia, es decir, la cantidad de personas con autismo, de niños con autismo que pueden existir en el país, ¿no? Pero en Estados Unidos, cuando hace algunas décadas se hablaba de un niño por cada 1,000 niños, ahora se está hablando de 1.5%, o sea, en 100 niños hay 1 o 2 que tienen autismo. Y entonces han llegado a asustarse las autoridades sanitarias de estos países. En Inglaterra es una cuestión similar, adultos 1.1% tienen autismo, y entonces ¿está realmente aumentando por algunos factores ambientales, o es simplemente que ahora los detectamos más? Yo pienso que es un problema de detección, es decir, ahora estamos persiguiendo el asunto para ayudarle, y antes simplemente decía, esa persona es un poco rara, y o la respetábamos o le molestábamos, pero ahí quedaba todo. Ahora a esa persona rara intentamos darle un diagnóstico para ponerle en un grupo y saber de qué forma puede incorporarse mejor a la sociedad y de qué forma le podemos ayudar. Y ese es el caso para mí del autismo, ¿no? Ahora reconocemos mucho más. En un país como el nuestro, que hay todavía bastantes niños, pues es un dato digno de tomarse en cuenta. Si vamos a tener 1 o 2 en 100, significa que deberíamos estar atentos a la patología y pedir ayuda en el momento más apropiado. Y si los casos van detectándose mejor, entonces la ayuda que podemos ofrecer a los niños también va mejorando con el tiempo, y el niño también. ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Qué cree usted? ¿De qué modo puede contribuir papá, mamá, hermanos a cooperar con esta criatura para ayudarle a sobrellevar su problema? Y un comentario simplemente a esto del 1 o 2%. Pasamos por el COVID, que se supone que tiene una mortalidad del 1 al 3%. Al inicio decíamos ya, no es tanto, y ya podemos darnos cuenta de la cantidad de muertos que hubo en ese 1 o 2%. Por eso lo que usted decía es bien importante. Estas enfermedades, que aparentemente son tan poquitas, son muy importantes porque es una cantidad grande de niños con ese problema. Ahora, la familia ha tenido varios aspectos en la cuestión del autismo, ¿no? Nadie ama más a un niño que su madre y su padre, eso es claro. En el caso de Damián o Ali, que he contado yo, el niño con cadenas, cuando mejoró, la familia lo reclamó. Es decir, no es que le abandonaron el sitio y nunca más quisieron hacerse cargo, no.
Los llevaron a su casa y enseñaban orgullosos cómo él se comportaba después, o sea, cómo era más calmado, cómo entendía algunos comandos. Nunca desarrolló lenguaje, pero estuvo un poco más pegado a su madre y la familia estuvo contenta de tenerle nuevamente. El problema de la familia ha sido en el origen mismo, porque muchos de los niños con autismo se desarrollan bien en los primeros meses, incluso hasta el 1 o el segundo año, hasta el tercero, y luego cambian. Los padres de familia me enseñan fotos y me dicen, mire, ahí en los ojos puede fijarse, esa cara que demuestra alegría, y mire cómo es él ahora. Y con todos los exámenes normales, la familia se sentía culpable, es decir, ¿en qué fallamos? O sea, no se encuentra nada malo, no tuvo meningitis, no tuvo otro problema, no se ha caído, y de pronto está absolutamente cambiado. Ha habido una regresión, ya no habla, si decía algunas palabras, ahora ya no dice nada, y entonces se han sentido muy mal, e incluso hubo una corriente de terapia en donde hablaba que la familia era la que causaba, y trataron de separar, y separaron a los niños de la familia para salvarles. Imagínense la carga que tuvo esa familia, y ventajosamente la propia familia fue la que logró recuperarse, porque se hicieron grupos de padres, de madres con niños con autismo y reclamaron un poco atención en otros aspectos, reclamaron esa presión para institucionalizar a un niño, querían mantenerlo con ellas y los resultados han sido absolutamente diferentes, ¿no? La familia, bien guiada por terapistas conductuales, por terapistas de lenguaje, logra que estos niños se incorporen en mejores condiciones a la sociedad. Permítame insistir en algo que usted ha mencionado, y es este hecho de que la familia siente cierta culpabilidad. ¿Cómo podríamos manejar este problema, aliviar para que la familia se sienta mejor y pueda colaborar de un modo más eficiente? Bueno, dando a conocer, es absolutamente claro que la familia no tiene nada que ver con la aparición del autismo. Podría ser simplemente en el caso cuando hay otros familiares, otras personas, otros integrantes de la familia que tienen autismo. Es una cuestión genética y por lo tanto esa familia está en riesgo de que alguno de los niños que nazcan pueden tener autismo. La sociedad va comprendiendo de a poco esta situación y bueno, también ha servido películas y programas que hablan sobre el autismo. En el año 88 una película que ganó mucho premio era Rain Man, que se trataba sobre una persona con autismo y abrió un poco los ojos a la sociedad sobre lo que significaba este trastorno. Y después ha habido otras, había una serie de televisión de Big Bang Theory que habla sobre personas con autismo, y últimamente podemos ver esto de el Doctor Milagro, que es el programa turco sobre una serie que ya se dio en Corea en 1909, sobre una persona excepcional con autismo desenvolviéndose en un campo profesional. Muy importante la aseveración de que la familia no tiene la culpa, que papá y mamá no tienen la culpa, menos los hermanos, sobre este asunto del autismo. Y me parece que eso debe relevarse para que las familias que tienen a alguien con este problema en casa realmente pongan, como lo hicieron los padres de Damián, todo su esfuerzo por recuperar algo que es profundamente amado en el hogar. ¿Qué puede usted comentarnos acerca del papel de la sociedad? El Ecuador. En el Ecuador estamos en capacidad de enfrentar estos problemas, de ayudar a estos niños de un modo eficiente. Y es un poco difícil, ¿no? Porque todavía no entendemos la diversidad. Y Ecuador, que es un país que hablamos diverso, naturaleza diversa, seres humanos diversos, debería ser un poco más fácil, deberíamos estar más abiertos para entender las diferencias, y no es todavía así. Hay un rechazo y un miedo a lo diferente.
Entonces, si hay un niño que yo le veo hablar diferente por ahí, repitiendo las cosas y moviéndose, yo tengo temor y más bien me alejo, en vez de tratar de entender un poco y adaptarme a lo que es esa diferencia. De hecho, estamos tratando de usar términos distintos, ¿no? Ya cuando alguien es aparentemente normal, decimos que es un neurotípico. Cuando vemos que alguien es diferente, hablamos de neurodiverso. Y tenemos también una palabra para algo que sale de los patrones normales y que es conflictivo. Hablamos de un neurodivergente. Eso sería algo patológico. Y lo bueno es que ya hay inclusión en las escuelas. Entonces los profesores han entendido eso y cada vez hay más chicos distintos. O sea, chicos que por ejemplo no saben leer, ni pueden leer ni escribir, pero que están en 6º grado, compartiendo la vida con sus compañeros que son neurotípicos y que por lo tanto ya están leyendo, ya están haciendo cálculos matemáticos un poco más altos, y comparten la vida con alguien que habla poco y que no es capaz de leer, ni de sumar, ni restar. Ajá. ¿Usted cree que en el país podríamos organizar un grupo de padres de familias que, siendo un grupo, podrían interesarse por conseguir mejores condiciones para estas criaturas? ¿O conoce usted si hay algún grupo ya que esté haciendo este trabajo para recomendarlo a nuestra audiencia si es que alguien tiene el problema? Bueno, hay varios intentos. Yo no estoy incorporado en ninguno de esos grupos, pero desde hace algunos años, por ejemplo, había la Fundación Helen Keller, había la Fundación de Gorritos Azules, que era un poco el nombre que les ponían a unos chicos que asistían a estos centros, ¿no? Y están surgiendo cada vez más gente interesada. Yo he tenido contacto con psicólogos que han hecho especialidad en el tratamiento del autismo y que incorporan varios conceptos y varios tipos de tratamiento. Y ahí en estos centros es donde de entrenamiento es donde los padres se unen a otros y forman grupos de ayuda. Sí, como hemos podido escuchar ahora al doctor Fernando Bozano Rivadeneira, el autismo es un problema serio y es para toda la vida, ¿verdad? Es para toda la vida. Sí. Algunos logran superar un poco algunos temas y logran incorporarse en la sociedad, otros no. En la próxima reunión que tendremos con el doctor, podremos hablar acerca del tratamiento y de cómo deberíamos enfocar de una manera muy humana el problema. Así es que nos veremos en la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.